Para eso le voy a invitar que abran su Biblia ahí en Hebreos 4. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Se pueden poner todos los que están sentados de pie, y es en Hebreos 4, 12 y 13. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. La palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito Dios. La palabra de Dios es bendita. ¿Se pueden sentar, hermanos? Como le dije, es transparente ante los ojos de Dios. La palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de Dios. La palabra de Dios cambia vida al obrar en nosotros, ¿verdad, hermanos? Con la agudeza de un bisturí, cuando estudiaba eso, también vi cómo es cuando operan a alguna persona el corazón, y miraba cómo el doctor hace ese trabajo, y digo, wow. Y nuestro Dios así también trabaja en nosotros, porque Él entra, como leímos, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y así como con la agudeza de un bisturí, de un cirujano, revela lo que somos, penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual, discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos de oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestras vidas. Nada puede ocultarse de Dios. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos. No podemos tener secretos. Y esa es la instrucción, no sé ni cómo se dice esa palabra, pero por eso quiero llevarlo ahí en Apocalipsis 2, 18. Bendito Dios. De ahí es donde voy a estar predicando unos minutos nada más, hermanos. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer el 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tiatira dice: pero vosotros a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cuando yo leí esto, y donde decía: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos.
Cuando yo leía eso, hermano, yo de verdad, yo empezaba como a temblar. Decía, ay, Señor. Y pero había que, como tenía que decirlo. Incluso hace como 2 meses que me dieron el privilegio de predicar aquí en el servicio de damas. También estudié parte de esto, pero no hablé de eso. Y o sea, el momento de Dios era este momento, porque Dios sabe, Dios ama a su iglesia, hermano. Pero para saber quién es esa mujer Jezabel que habla aquí en Apocalipsis, vamos a llevarlos allá en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 16, para que usted vea quién era esa mujer tan mala en el reinado. 16:31. Bendito Dios. Dice, vamos a leer el 29 también para que usted vea también, porque está también la vida de Acat aquí. Cuando comenzó a reinar Acat, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acat, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acat, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Podemos ver quién era esa mujer. Esa mujer, pues una mala esposa de Acat, adoraba a Dios, al Dios de Baal, promoviendo la idolatría y guiando la nación entera al pecado. Esa era una mujer que patrocinaba la idolatría, porque su padre era también era un rey, pero también era un sacerdote de Baal. Entonces ella venía con costumbres de idolatría. Y entonces Acab era el rey de Israel. Él habitaba en Samaria, ahí estaba su reinado, como podríamos decir, donde él vivía, pero él reinaba sobre Israel. Y Dios ya se ha dicho, se ha predicado, la palabra de Dios está, lo que Dios le decía al pueblo de Israel, que no se casaran con mujeres paganas. Pero el rey en sí de por sí ya estaba pecando. La Biblia, lo que acabamos de leer, él hizo lo malo ante los ojos de Dios, y no era porque no sabía, porque sí sabía, pero vamos a estar viendo más adelante cómo este hombre nunca quería escuchar, pues él sabía lo que era, porque muchas veces sabemos, pero no ponemos atención o no queremos hacer lo que la palabra de Dios dice. Y como dice, le fue fácil pues andar en los caminos en el pecado, y para el colmo, pues se casó con una mujer que era idólatra. Y esa era una mujer, como le decía, patrocinadora de la idolatría. Vamos a estar viendo ahí en el 18-19 también dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Era una mujer, hermano, pagana, una mujer que no tenía ningún temor de Dios. Ella dice aquí que tenía 850 profetas que ella alimentaba. Y si usted también si ha estudiado o estudia todo aquí en la Biblia acerca de esto, ella mataba, ella destruía a todos los profetas de Dios. Ella destruía a todos los profetas. Pero aquí hay una historia donde Elías, donde no había llovido por mucho tiempo, pero entonces aquí fue donde dijo, fue Elías que le dijo al rey Acab que le congregara a todos los profetas, porque no había llovido, pero él él dice aquí que congrégame a todo y a todo el pueblo, porque el pueblo también
le era fácil también estar adorando a la idolatría. Y habían unos que, como le digo, sabían, pero como le es mejor muchas veces para estar de acuerdo con lo que el rey decía, estar de acuerdo con los demás dicen, porque tenía pues tal vez beneficios en lo material. Y entonces, y a ellos también dijo, congrégame a todo el pueblo, porque el pueblo se había rebelado contra Dios. Y entonces aquí en esta historia dice cómo ellos llegaron todo, entonces pidieron dos becerros para que dos becerros pidieron, y entonces se le dio uno a los profetas de Baal y de Acera y uno para el rey Elías. Pero dice que ellos, ¿qué no hicieron? Porque sabemos que la Biblia habla claritamente que los ídolos tienen manos, pero no pueden hacer nada, tienen ojos, tienen boca, pero no pueden hacer nada, o sea, no caminan, no miran nada. Y ellos, la Biblia cuenta que como esos hombres hasta se cortaban porque querían que su Dios le contestara, pero nunca le iba a contestar, porque nunca contesta. Mas sin embargo, cuando Elías clamó, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios consumió todo lo que porque aquí se ha predicado acerca de esto, porque no solamente no había agua, pero cuando Elías reconstruyó el altar que estaba derribado, él puso el altar, lo construyó según con las 12 piedras que son cada tribu de Israel, y entonces le puso mucha agua sobre ese altar, y despedazó el animal y invocó a Dios. Respóndeme, Dios, para que vean este pueblo que tú eres el verdadero Dios. Y eso fue todo, y Dios le respondió. Cuando Elías oró, dice que consumió todo, hasta lamió toda el agua que estaba en la zanja alrededor de donde él había hecho el altar. Y entonces ese es el verdadero Dios que nosotros tenemos. Bendito Dios. Y en vez de adorar al Dios verdadero, Acat y su esposa Jezabel adoraba a Baal, el dios más popular de los cananeos. Por lo general, los ídolos de Baal eran moldeados en forma de toro, representando la fortaleza y la fertilidad, y reflejando hambre de poder y placer sexual. Esa era la figura ese era el dios de ellos. Los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque hablan en contra del pecado y de la idolatría. Ahorita si vemos, mucha gente, si vemos afuera, no quieren escuchar y no quieren que uno les hable acerca de lo que es el pecado, ¿verdad? Y no quiere que se le diga acerca del pecado. ¿Por qué? Porque le es más fácil estar uno ahí con el mundo, topándose con el mundo, haciendo lo que el pecado lo que el pecado lleva, pues el placer, como dice, el placer sexual, todo eso. Entonces la gente no quiere escuchar. Así que si usted, hermano, predica, no se sienta mal de que usted le predique y le hable lo que es acerca del pecado y las consecuencias del pecado. Bendito Dios. Por eso es que yo le decía que yo decía, Señor, esta palabra es bien fuerte, esta palabra es bien dura, Señor, porque pero en su misericordia Dios es bueno con uno, hermano. Y como le decía, en las iglesias actuales se manifiesta ese espíritu. Se manifiesta ese espíritu de idolatría. Hay hombres falsos religiosos demandando adoración. Y en las iglesias, hermano, porque vemos hombres que han empezado bien en el camino de Dios, pero en el transcurso donde van, entonces empiezan a desviarse de la mirada que es Cristo y empiezan a demandar adoración. Porque ahora cuando pasan los artistas, lo que se dice, los cristianos pues cantan unas cuantas palabras y algunos ya ni cantan cantos a Dios, ya. Entonces ellos cuando los presentan
Esos aplausos no son para Dios siempre que para el que va a pasar a cantar o para el que pasa o para el que va a traer va a hacer algo aquí enfrente, pero no tiene que ver nada con la alabanza a Dios, o sea, si tal vez el que lo presentó se equivocó, pero él dijera la gloria sea para Dios, no, ellos, dice, ¿cuánto me dan un aplauso? ¿Cuánto me dan un aplauso? Y no es darle el aplauso y la gloria y la honra a Dios. Ya no es así, y así estamos viviendo y así estamos viendo nosotros cómo están las iglesias, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué hacen eso? Por el dinero. Una de las cosas que hacen es porque ellos quieren obtener ganancias. ¿Por qué? Porque así la multitud los va a seguir. Los va a seguir porque nada más, o sea, dice que vamos a un, ¿cómo podría decir? A un concierto, pero ya no sabe si es un concierto cristiano o igual es mundano, pero así atraen a mucha gente porque no habla acerca nada del pecado, de hablarle que tenemos que limpiarnos, no, sino que nada más sigamos viviendo como estamos. Y como le decía, la raíz de todo eso es el amor al dinero, y eso está en 1 de Timoteo 6, 8 y 10. Bendito Dios. Bendito Dios, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La humanidad le es fácil dejar el verdadero Dios. Una mujer incitó a todo el pueblo a adorar a Baal, un falso profeta. Cuando el profeta es falso, dice lo que el pueblo quiere escuchar. Cuando el profeta es falso, dice lo que el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar que nada más, o sea, que no le digan, que sigan viviendo la vida que viven. O sea, lo único que quieren son las ganancias. Vive tú como quieras mientras tú traigas el dinero o mientras des lo que tienes que dar. Pero sigue viviendo, no te apartes del pecado. O sea, vive como tú quieras, no le importa. Y dan puros mensajes falsos. Y estaba viendo miré el otro día no es una predicación, porque no sé, no creo que sea un pastor. Pero ese hombre decía que cuando él le dijo ratas a los pastores, él dice, los pastores son ratas, dice, porque quieren que Cristo venga, dice. Que él, dice, se imaginaba cuando miró la película de Titanic, dice, que como todas las personas estaban ahogando y que las ratas estaban salvando. Así él dijo, dice, entonces él decía, no, es que hay mucho trabajo que hacer y que él no quería que Cristo viniera. Entonces, pero no es así, porque un cristiano, la iglesia dice, ven. La esposa dice, ven. Nosotros como cristianos anhelamos que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, mientras ese hombre decía que hay mucho trabajo que hacer, pero él lo único que quiere, porque él él tiene una multitud, él maneja una multitud, pero él solo habla de la prosperidad. Él solamente habla de la prosperidad, nunca habla acerca del arrepentimiento, de que Cristo quiere salvar. Él lo único que maneja es la pura prosperidad. Y él así le decía a los pastores. Qué triste escuchar eso. Y Satanás también demanda que la humanidad le adore. Sí, Satanás es el que maneja a esas personas, y Satanás es el que siempre ha querido adoración. Porque él quiso ser como Dios, él quiso subir arriba, quiso ser como Dios, imagínense.
Cuando Jesús vino a la tierra también, después Jesús de haber orado 40 días y 40 noches, dice que Satanás vino. Si quiere, vayamos ahí. Está en Mateo. Bendito Dios. Mateo 4, el 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya vio usted lo que Satanás le dijo? ¿Cómo se atrevió a decirle a Jesús? Todo esto te voy a dar. Y eso es lo que está ofreciendo el mundo, lo que está ofreciendo Satanás al mundo, a los cristianos el día de hoy. Es por eso que se desvían, porque empiezan, mira, te voy a dar esto, vas a tener esto, pero ahora adórame a mí. Engaña a los demás, como esta mujer, imagínense, llevó a... No tengo la fecha, el número exacto de cuánto el pueblo de Dios llevó a que adorara a Baal, pero también había todavía, ahí en la Biblia también habla que había unos profetas que los habían guardado, porque había uno que estaba ahí que dice, yo cuando Jezabel estaba matando a todos los profetas, yo escondí a unos uno escondió de 50 en 50. O sea, que hay gente también que está buscando a Dios de verdad, que está separándose para Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Satanás le ofreció a Jesús el mundo si se ponía de rodillas y le adoraba. Hoy Satanás nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder y materialismo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber la palabra de Dios para poder resistir, ¿verdad, hermanos? Y la filosofía de Jezabel no ha muerto, porque ahí cuenta la historia cómo esa mujer murió, pero ese espíritu anda todavía, pues, y se ha apoderado de muchos que empezaron bien sirviendo a Dios, pero ese espíritu anda y se ha metido en las iglesias porque se ha permitido eso en las iglesias. Dice, muchos hoy creen que los negocios son negocios y que tenemos que seguir las corrientes y las prácticas. Si las prácticas de los negocios chocan con los principios cristianos, entonces el cristianismo debe ser dejado a un lado. ¿Por qué? Por el dinero. Y con la excusa de que tenemos que trabajar para vivir, nos olvidamos lo que dice en Mateo 6:26, donde dice que Dios tiene cuidado de las aves y cómo no va a tener cuidado de nosotros. Pero entonces el hombre se olvida de lo que Dios ha prometido en su palabra, y entonces empiezan a tener negocios que a Dios no le agrada, sabiendo que no está bien lo que va a hacer. O sea, negocios chuecos. Así es. Aleluya. Alabado Jesús. Aleluya. Y ahí dice, ¿no son ustedes más importantes que ella? En ese versículo dice, si Dios tiene cuidado de las aves, no somos nosotros la creación, lo que Dios nos hizo. Nosotros somos más importantes que eso, porque Dios no tomó tiempo para hacernos a nosotros. Entonces Dios nos cuida. En Segunda de Crónicas, vamos a ver, 16:9. Bendito Dios. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Y ahí dice, locamente has hecho en esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y ahí habla una historia de un hombre como él no actuó como debería de haber actuado, porque no tuvo en cuenta que él no tuvo en cuenta lo que Dios quería, lo tuvo en poco, pero no te has dado cuenta. Dice, Dios está en todos lados. Otra dice, su Dios es todo aquello por lo que usted esté viviendo. Puede ser un Dios de placer o un Dios de riqueza o fama. Todo eso puede ser su Dios de usted. Y también esa otra de esos espíritus que esa mujer tenía, esa era una mujer vengativa. Era una mujer vengativa porque en Primera de Reyes 19:2, no se duerma, hermano, no voy a tomar mucho tiempo. Yo estoy mirando que unos se están queriendo dormir ya. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos. Porque después donde leímos en el 18-19 cómo Elías le dijo a Acab, convócame a todos los profetas. Entonces, después que Dios envió el fuego, consumió el holocausto, todo el pueblo se postró y reconoció que Dios era el verdadero. Pero después de eso, dijo, agarren a todos los profetas falsos y mátenlos. Y eso lo hizo el pueblo, lo hicieron todo. Elías fue y mataron a todos los profetas de Baal. Pero Jezabel, ahí donde acabamos de leer, dice que ella dice, y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Era una mujer vengativa, era una mujer manipuladora también, era una mujer asesina, porque en el 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, era donde le estaba hablando, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Ahí usted puede ver cómo esa mujer era una mujer asesina. Y en el 21 del 5 al 13 también, ahí está otra cómo ella, cómo esa mujer manipuló al pueblo, a la nación, porque ahí cuenta una historia de cómo esa mujer, mire, dice del 5, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Aquí, si usted sigue leyendo después, cuenta cómo Acab le pidió la viña a Nabot, se la estaba comprando, pero era algo de que sus padres o no lo podía vender él, porque era una herencia, pero más sin embargo, Acab quería esa viña. Y entonces ahí podíamos ver cómo esa mujer era una mujer manipuladora, una mujer asesina, una mujer que no tenía nada de escrúpulos, que se dice, no tenía nada. Ella era una mujer, y este hombre era un hombre que era un hombre sin carácter, era un hombre que no se enojen, hermanos, conmigo, pero no tenía no tenía los pantalones, pues, para él arreglar las cosas, sino que él todo dejaba que su mujer lo hiciera, y lo que su mujer decía, eso hacía él. Glorificado Jesús. Y entonces ella incitó a su esposo al mal, porque ella desde un principio, ese espíritu, ese demonio no le va a llevar a nada bien, al mal. Y él en Primera de Reyes 2:25, en Primera de Reyes
No, hermano, está bien. Dice, era una mujer controladora y controlaba la mente de este hombre y toda situación bajo influencia de espíritus satánicos. Y sabe otra de las características de los espíritus que tenía, que despreciaba toda la autoridad masculina. Domina al marido en lugar de mostrar sumisión. Y la verdad que como yo decía, cuando yo estaba estudiando era bien difícil porque decía, Señor, yo soy una mujer también. Yo soy mujer, pero Dios es grande, Dios es misericordioso y Señor. Yo decía, Señor, esta palabra es que alguien la tiene más que dar, pero Dios en su misericordia, Él usa, ¿ver? Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y aquí estoy. Y dice, bendito Dios, gloria a Dios. Y como le decía, rechaza toda la autoridad que es femenina, siempre quiere estar en control de todo y lo rechaza como cabeza del hogar, y está en Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque sí es para la esposa, pero también como varones, como todo, todos tenemos que someternos, como dice la palabra. No es solamente a la esposa, sino también, hablando en general, todos tenemos nuestros líderes, tenemos las que somos casadas, tenemos a nuestros esposos, los que son hijos tienen a sus padres, los líderes tienen tienen al pastor, el pastor tiene un líder, que todo, porque Cristo es la cabeza, Cristo es arriba. Bendito Dios. Y en el mundo de hoy, uno de los conceptos más difíciles de aceptar es la palabra de Dios, es la sumisión bíblica. La palabra sumisión, como le decía, no solo es para la esposa, también es para nosotros. Nos tenemos que someter a las autoridades, porque la Biblia dice que no hay autoridad puesta si no es por Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que, ahí está en Romanos 13:1, es donde tenemos que, y en Santiago 4:7. Bendito Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bendito Dios. Otro de los espíritus que se puede ver en esa mujer es espíritu de falsa religiosidad. Estoy diciendo esa mujer porque la Biblia en Apocalipsis leímos Jezabel, pero también ese espíritu también opera en los hombres, en hombres también, es mujeres y hombres. De ese espíritu de falsa religiosidad, finge adorar, ora delante de quien le conviene. En Mateo 23:27, ahí si usted me quiere acompañar. Alabado 23:27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí Jesús reprendiendo a los fariseos, porque también hay otra historia que cuenta aquí mismo, donde un fariseo y un publicano entra a orar al templo. Pero el publicano decía, sé propicio de mí que soy pecador. Pero ¿qué decía el fariseo? Él levantando las manos y él, que todos lo escucharan, que decían, ay, yo no soy como ellos, yo sí diezmo. Es un espíritu de falsa
religiosidad, aparentando ser lo que uno no es. Pero la Biblia claritamente lo dice: por su fruto lo conoceréis, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que hay en el corazón sale para afuera, hermanos. Bendito Dios. Siembra cizaña, desaliento y desánimo entre los miembros de la congregación. Hay que tener mucho cuidado. Y también escuché eso es verdad. En una iglesia entró una mujer y dijo, se presentó al pastor y le dijo al pastor, que Dios la usaba en la profecía, y pues el pastor le dijo, bienvenida, hermana, pues le abrió las puertas pues de la iglesia, pues bien y todo. Y entonces esa mujer empezó, había reuniones en los hogares, y esa mujer fue llegando en cada reunión de los hogares, llegaba, dice. Pero después, cuando ya el hermano estaba predicando la palabra de Dios, después esa mujer se levantaba y decía que tenía palabra de Dios, porque eso es lo que ella le había engañado al pastor, diciéndole que Dios la usaba en profecía. Entonces esa mujer se levantaba y ponía a todos los hermanos en contra del pastor, empezando que Dios me dijo, mira cómo anda, o sea, hablando mal del pastor, hablando mal de los hijos, hablando mal de la esposa. Y entonces dice que así hacía. Entonces sembraba cizaña entre los hermanos. Y entonces iba en cada reuniones que tenían los estudios bíblicos, ahí iba esa mujer. Y después el pastor, cuando miraba, la iglesia se iba vaciando, porque escuchaban lo que esa mujer les decía, y lo hacía así, se movía de iglesias en iglesias, hasta que una vez hubo un congreso de pastores, donde los pastores abrieron su corazón, empezaron a hablar que lo que estaba pasando en la iglesia. Y entonces se dice que se dieron cuenta que era la misma mujer que había estado en su iglesia, era la que estaba en otras iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado pues de todo eso, porque esa siembra cizaña, desaliento y desánimo entre los miembros de la congregación. En Apocalipsis, este espíritu que operaba en esta mujer enseñaba que era aceptable que los cristianos se dedicaran a la fornicación y a la adoración de ídolos. Esta práctica era común. O sea, el pueblo ahí donde leímos, para ella eso era normal, y le decía a los demás hermanos que estaba bien, que siguieran pecando, que pecaran. Ella los incitaba, ella llevaba al pueblo a que desobedecieran a Dios. Vamos a ver en Jeremías 23:23. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Señor, aleluya. No vive. Bendito Dios. Jeremías 23:23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se podrá esconder uno de Dios? No, ¿verdad? Uno no se puede esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios, hermanos. Esta mujer hacía todo esto pensando que no iba a ser descubierta, pero sí. Y otra de las cosas también, el ser humano se ha creído que son dioses, y determina que es malo y bueno. Entonces Satanás le hace creer al ser humano que la vida hay que disfrutarlo, que es todo. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado eso,
y que las personas pues dicen, hay que disfrutar la vida, a cabo que la vida es una y hay que vivirla como quieras pues, como quieras en el desenfreno que lo que la carne desea. Y entonces, pero y eso es porque desde un principio Satanás siempre ha querido robarle la gloria a Dios, siempre ha querido que la humanidad lo adore. Ese siempre, como les decía al principio. Y ahí en Génesis 3:1, ahí la palabra de Dios, mire hermano, bendito Dios. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se da cuenta cómo le dice Satanás? Con que Dios te ha dicho, con que Dios os ha dicho que no comes de todo árbol del huerto. Y Dios le dice, y Satanás muchas veces llega a tu mente, a tu vida, con que Dios te ha dicho que tienes que quedarte con esa mujer cuando puedes tener otra jovencita. Con que Dios te ha dicho que tienes que aguantarte a ese hombre. Con que Dios te ha dicho que tienes que seguir así, yendo a esa iglesia, mejor vete a otra iglesia. Vete a otra iglesia. Y así, sacando gente de iglesias y moviendo. Porque dice, con que Dios te ha dicho, siempre ha querido que la gente lo adore, que la humanidad lo adore. Y cuando la Biblia dice ahí en Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero Satanás le hace creer a la gente, no, ¿por qué tienes que seguir aguantando a esa mujer cuando puedes buscarte otra? ¿Por qué tienes que aguantarte a ese hombre cuando puedes buscarte otro? Entonces, así. Y no, pero la Biblia lo dice claritamente que la paga del pecado es muerte. Otra de las cosas que también dice, mientras más sexual te vistas, más vistas atraerás. Mientras más sexual te vistas, más vistas atraerás. ¿Verdad? Eso es lo que se ve. Y por eso es que hay tanto, el hermano José predicaba también eso el miércoles. Las jovencitas y hermanos, le digo que es tremendo, porque igual que como madre tenemos hijos, todos yo creo que los que no tienen van a tener hijos, y la verdad es una gran responsabilidad. Pero el enemigo o las demás, sus compañeras, que vístete más sexual para que traigas más vistas. Pero es por eso el causante de tanto abuso, de tantas violaciones por lo mismo. Muchas veces por eso. Y el hermano lo explicaba, si no me equivoco, o yo no sé, alguien explicó esto aquí ya. Y eres anticuado si llegas virgen al matrimonio. Aquí hay muchos jovencitos y muchas jovencitas que vienen, gloria a Dios por eso. Pero tienen que guardarse, tienen que separarse, aunque se burlen sus amigos, aunque se burlen sus compañeros, aunque se rían de ustedes, no le hagan caso. Ustedes saben que tienen que guardarse para Dios, porque cuando ustedes lo hacen para Dios. Y no dejes, jovencita, que nadie toque tu cuerpo. Bendito Dios. En Isaías 5:13. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando uno ve, como dice, o sea que si a alguien ya se le avisó que va a venir un mal, ¿qué tenemos que hacer?
si el alarma de tornado suena, que va a pasar el tornado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escondernos, ¿verdad? Vamos a buscar, como decía el viernes, vamos a correr a Jesús, porque sabemos que es la palabra. Y también si se nos predica la palabra de Dios y a los jóvenes se le dicen que se separen de las cosas y que no caigan en tentación, que huyan de las pasiones juveniles, que así como José huyó, que ellos también, y que también nosotros los adultos, porque no solamente pasan los jóvenes, también pasan los adultos. Entonces nosotros también, José era un joven, pero también a nosotros de adultos, también a los caballeros, los hombres que están solos aquí, es mejor que huyan de toda tentación. Entonces aquí dice que fue llevado cautivo el pueblo porque no tuvo conocimiento. Pero si usted tiene conocimiento, usted ya escuchó, y lo que tiene que hacer es escuchar el buen consejo, ¿verdad? Porque él dice que el avisado ve el mal y esconde, pero el que no escucha pasa por él y se lo pasa llevando. Y la palabra hebrea para ignorancia es sinónimo de tinieblas. Y el enemigo tiene al pueblo, tiene a las iglesias, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, tiene al mundo entero en ignorancia y lo tiene en tinieblas. En tinieblas, porque así quiere él. Pero luz es sinónimo de verdad. Y en Juan 3:21 dice, bendito Dios, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero por la ignorancia, la falta de conocimiento de Dios, se han hecho septas y lobos rapaces, hacen lo que quieren con las iglesias por la falta de conocimiento bíblico. El pastor nos predicaba hace 2 semanas, él enseñaba un video. Él enseñaba un video y él decía también, ¿quién va a tener la valentía para decirle al líder que lo que está haciendo está mal? ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. Pero el apóstol Pablo ahí en Hechos 20:28 al 30, él le dice a la iglesia, si quieren leerlo conmigo, bendito Dios, 20:28 al 30 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, a los discípulos. Ese es el deseo de Satanás. Ese es el propósito, porque para eso es padre de mentira. La Biblia lo dice. Es padre de mentira y no viene a luz, dice, porque no quieren que sus obras sean manifiestas. ¿Y quién es luz? Es Jesucristo, es la luz. Bendito Dios. Y el propósito de nuestro Dios es que las vidas sean salvadas. Que estamos viviendo en un mundo donde hay tanto pecado, pero también así como Elías, así como había profetas en ese tiempo que estaban trabajando, que estaban ahí ellos sirviendo a Dios, escuchando la palabra de Dios, caminando en el camino de Dios, porque Elías no hizo lo que los demás hacían. No, él se mantuvo firme aún en medio de amenazas de parte de esa mujer que controlaba todo. Él se mantuvo firme y también nosotros nos tenemos que mantener firme en este tiempo, a no estar jugando a ser cristianos, sino a ser verdaderos cristianos. No es fácil, pero con la ayuda de Dios nosotros somos más que vencedores, ¿verdad, hermanos? Y en Primera de Timoteo, dice la palabra de Dios en el 2, en Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice:
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Que no nos dejemos manipular por lo que en este tiempo operan en el mundo, por la idolatría, por la ambición. Que nosotros no nos dejemos manipular por nada de esto, sino que nosotros, el propósito de Dios es que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Bendito Dios. Y en Juan 3:18, Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito Dios. En Juan 5:24, ahí mismo, hermano, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito Dios. Santo Dios. Ahí mismo en Isaías, hermanos. Estoy por terminar. Un ratitito nada más. 55:7. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y él es Dios nuestro, cual será amplio de perdonar. Amén. Ahí donde leímos en Apocalipsis, hermano. Voy a llevarlos allá, en Apocalipsis 2:18. Aquí leímos toda esta historia y ya les traté poquito de explicar quién era esta mujer Jezabel, donde le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Permítame, hermano. 2:18. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Ya le traté de explicar un poquito quién era esa mujer, aunque no es grande, extenso, si uno estudia todo eso, cómo esta mujer operaba. Pero ese espíritu también les hablé poquito de cómo opera también en las iglesias y cómo operaba en esta iglesia. Pero también había unos que estaban ahí, que sus obras eran más que las primeras eran menos y las postreras eran más. O sea, había más. Pero Dios, ahí donde leímos en Isaías 55:7, Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que Él no quiere que la humanidad se pierda, porque Él nos da oportunidad tras oportunidad, porque aquí lo dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Y Dios te da, tú conoces tu vida, tú sabes, ¿verdad? Cómo estás, cómo vives. Y tal vez esta predicación es para que tú la guardes y el día de mañana te pueda servir, pero tú sabes cómo estás delante de Dios. Y muchas veces esos espíritus, porque también ya ve que el pecado de nosotros, porque aquí sigue diciendo, y no solamente va a castigar a esta mujer, sino a sus hijos también. El pecado cae sobre nuestros hijos y los hijos hasta tercera y cuarta generación. Las maldiciones que muchas veces traemos desde los pasados viene arrastrándonos, pero la sangre de Cristo lo limpia. Pero cuando el líder, la cabeza, el varón de Dios, la mujer de Dios entrega todo en las manos de Dios, ¿verdad?
Entonces es cuando todo eso se rompe. Bendito Dios. Y Dios es grande y misericordioso. Él se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Y en Miqueas 7:8, bendito Dios. Miqueas 7:8 dice: tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Sí, caímos, muchos hemos caído. Pero ¿qué? Jehová es nuestra luz. Nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Dios. Bendito Dios. Y como le dije, Dios es tan grande, tan misericordioso, compasivo. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Él ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Y hoy usted puede confesar sus pecados. Hoy usted puede confesar sus pecados y recibir su perdón. Pero, bendito Dios.